Sí. Muy bien. Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Crea tu Vida, Pedro y Francisco. Es un honor de verdad de presentar el último libro que se llama Aprender a Educar 2, porque hubo la primera edición. Exacto. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal estáis? No solo hubo la primera edición, Cuéntanos. hubo el primer volumen de Aprender a Educar y ahora estamos con el 2. El primero exponía una serie de problemas que habían surgido en la sociedad con los problemas de educación de los hijos, y ahora lo que hacemos en el 2 es solucionar esos conflictos que hay entre hijos y padres y madres. Y cómo evitar el conflicto, el fracaso escolar. Y el mal comportamiento. Bueno, todo va un poco unido, ¿no? Decimos que generalmente, salvo que haya algún tipo de trastorno de aprendizaje que impida los estudios, normalmente el fracaso, el mal comportamiento, conductas de riesgo, el fracaso escolar, va todo unido. Va todo unido, sí. Una falta de habilidad educativa puede provocar que tu hijo o tu hija fracase en los estudios y la convivencia en casa no sea de lo más agradable. Pues hablamos de educación y decís una cosa que me gustó mucho. Si la educación es un camino, los padres tenemos que ser buenos guías y acompañarlos en esta aventura que es la vida. Así que la primera pregunta sería si la educación es un camino y si somos como padres buenos guías, pues la primera pregunta sería, ¿cuál es un buen guía? Aquel guía que sabe indicar al hijo los límites y las normas que se va a encontrar cuando pase por el camino, con mucho amor, y cuando pase los obstáculos, felicitándolo. Claro, aquel guía que es capaz de fomentar esa autoestima suficiente en su hijo y en su hija para que el día de mañana sea capaz de superar todas las adversidades que seguramente la vida le va a poner delante. ¿Quién dice guía también? Porque me gusta la idea, la analogía, pues en realidad es uno que ya ha hecho aquel camino y que sabe, como nosotros que somos padres, sabemos que hay algunas cosas que sabemos que hay que poner límites y otras que no. Y hay una cosa que decís, es que hay cosas que no hay que discutir. Bueno, hay cosas que se pueden negociar con los hijos, pero hay otras cosas que se las tienes que de alguna manera inculcar, a veces desde el porque yo creo que esto es lo mejor para ti, hijo, que fomento este comportamiento. Aunque no es lo más apropiado muchas veces tener que imponer y decir porque lo digo yo. Pero sí que es cierto que la experiencia te dice cómo el día de mañana tus hijos van a poder solucionar ciertos problemas, igual que nosotros como padres y como madres hemos tenido que solucionar los nuestros. Entonces no es dogmatizar a tu hijo y decirle cómo tiene que hacer las cosas, pero sí enseñarle que va a tener que vivir en una sociedad que le va a exigir mucho de sí mismo. Yo creo que los hijos son expertos negociadores, y si negocias con tus hijos estás perdido. Entonces hay cosas que se pueden negociar, pero hay cosas que no. O sea, a la hora de comer, lo que han de comer, yo qué sé, ir al instituto o al colegio, eso no se puede negociar. Claro. Eso no se puede negociar, luego hay otras cosas que sí. Pero si negocias todo con tus hijos acabas perdido, porque siempre te ganan la batalla. Siempre saben salirse con la suya. Siempre encuentran el fallo modo y como... Sí, sí. Grieta, exactamente. La grieta de hacerte sentar en el camino y no avanzar. Sí, sí. Pero ahí se podría decir una cosa, ¿no, Francisco y Pedro? Es que un guía que no crece o que no sabe trabajar sobre él mismo, a veces es el mayor problema. Porque los niños, a veces que lo mandamos, he visto muchos padres que mandan los niños a psicólogo, y hay un momento que yo digo, pero ¿y ustedes? Como guía tenéis que ser muy fuerte, ¿no? Bueno, nosotros, el psicólogo tiene su papel, que es para trabajar un poco las partes emocionales y las cosas necesarias, pero hay una cosa importante, dice ustedes, nosotros trabajamos, y el libro este va de casos reales de chicos y chicas que se comportan mal, y que no son malos, y siempre decimos lo mismo. No se llama nuestro proyecto Aprender a portarse bien y va dirigido para chicos, se llama Aprender a Educar y va dirigido para padres. Totalmente. Y el método que tenemos y que realmente funciona está aplicado básicamente, o sea, con toda la familia, pero básicamente en los padres. Sí, sí. Tanto que hay un caso donde los padres no van hacia lo mismo, la misma línea que ustedes, y el niño de 22 años, que ya no es niño, ya se queda donde está, ¿verdad? Claro, es fundamental, como bien dices, ¿no? Ya que somos los guías, los padres y las madres, pues que también nos metamos en ese camino, y si no hemos sido buenos guías, pero no porque seamos también los padres malos o malas personas, sino porque no es
fácil educar, y los hijos no lo ponen, y las hijas no lo ponen fácil. Entonces, qué bonito poder estar en constante aprendizaje, pues ¿para qué? Para que el día de mañana tus hijos o tus hijas sean capaces de valerse por sí mismos. Así que yo creo que es fundamental en nuestro método que los padres y las madres se incorporen y quieran ser esos guías que sus hijos necesitan. Totalmente. Y el libro da una cosa muy buena, es que enseñan a los padres que no son solos, no están solos. Hay tantos padres como ellos que tienen la misma problemática, y si no se llama como sus hijos, pues en realidad tiene la misma historia que gestionar, ¿verdad? Claro, un poco el tema de cuando un padre o unos padres tienen problemas con su hijo o hija, claro, esto se esconde, ¿no? No se suele comentar, no se suele hablar, esto es una cosa como más íntima. Sí, más que tabú es porque esa sensación que se sienten fracasados, no lo quieren comentar, como que les van a decir, es que no sabes educar, ¿no? Entonces yo creo que esto un poco hace, cuando hablamos del libro y explicamos las historias y los casos, claro, venimos a decir, oye, esto nos puede pasar a cualquiera, no es una cosa mala, tú has hecho lo que has podido con la mejor intención del mundo, pero tienes este resultado. Entonces el libro nos saca, intentamos explicar cosas que pasan y que nos pasan a muchos, ¿no? Casi a todos, yo diría, porque sí, en cierto momento del crecimiento de tus hijos, de tus hijas, te vas a encontrar situaciones que resolver y que, bueno, ellos confían en que tú les puedas orientar de la mejor manera. Así que la primera cosa que yo diría es que nos pasan a todos y bajar un poquito el nivel de culpabilidad para decir que aquí tenemos una guía que justamente nos puede ayudar, pero que todos estamos en el mismo barco, ¿no? Fíjate, la culpabilidad bloquea a las personas. Totalmente. Sin embargo, la responsabilidad te da posibilidad de hacerlo de diferente manera. Sí, y de tomar acción, totalmente. Hay una definición de educar que dais, que es ayudar a construir una identidad confiada y firme para insertarse en la sociedad cambiante. Muy completa, porque es insertar justamente porque vivimos en comunidad, pero también la sociedad está muy cambiante y el mundo está que nuestros padres no nos han educado igual porque la sociedad no era igual. Claro. Y cuanto más seguro te sientas, mejor te adaptarás a los cambios, porque todos los cambios generan inseguridad, generan miedo. Entonces, en la medida de lo posible, has de dotar a tus hijos de esa capacidad de autovaloración y de autoeficacia positiva para que puedan manejarse y surfear con los cambios y la inestabilidad que existe en la vida. Claro, el tema, siempre hablamos, cuando si tú educas bien a un hijo o bien, pues, muy esto, ¿no? Si tú lo educas con unas pautas y tu hijo tiene una buena autoestima, le has dado herramientas para poder solucionarse los problemas, los conflictos en todas estas sociedades, en la sociedad, con todos estos cambios que hay, él sabe adaptarse. Si no se bloqueara y la respuesta será lo que ocurre en los casos, o violencia, o depresiones, o se vienen abajo, o echan la culpa a otros. Si tú los educas bajo estas pautas, ellos sabrán todos estos cambios, adaptarse, cogerlos, asumir lo que no sale bien, tomar armas para que les salga mejor. Esto es un poco la educación, ¿no? En realidad nosotros siempre nos gusta, que también viene en libros, educar es enseñar a valerse por sí mismos, ¿no? Que es lo que va a ocurrir cuando crezcan. Sí, la autonomía, exactamente. Dotarles de la autonomía suficiente, ¿no? Totalmente, y no estar en el victimismo ambiente, que también puede ser algo muy fácil de caer. No por falta de excusa o de razones, sino que si tú creces con esto... Hombre, lo que pasa es que dices no por falta de excusas. Si nos pasamos en nuestros antepasados, nuestros padres, abuelos, ellos sí que tenían excusas para quejarse. También. A día de hoy, según está la sociedad, con la cantidad de cosas tecnológicas y avances y progreso, yo creo que nuestros hijos tienen menos cosas de que quejarse. Posiblemente sí de a lo mejor ausencia por parte de los padres porque están trabajando. Pero ¿por qué están trabajando los padres? Para que ellos tengan de todo. Entonces hay que compensar ahí la balanza y no quejarse tanto. Totalmente. Ahí yo diría que también tiene tanto estímulo que a veces a los niños le cuesta. Habláis mucho de la tecnología y del móvil y de la tablet y del ordenador y de la pantalla, y la verdad que ahí hay una lucha que no había en los hogares antes. Antes en los hogares había el problema de si salían 2 rombos en la tele te tenías que ir a dormir. Ahora hay que convivir. Francisco y yo desde el proyecto Aprender a Educar hablamos que no demonizamos en absoluto las nuevas tecnologías, sí que decimos que hay que aprender a convivir con ellas. Totalmente. Pero que no sustituyan modelos de comportamiento ni educativos que también nos han venido del pasado. Entonces, no le demos a nuestro hijo una tablet, un móvil para que no se porte mal en casa. No se lo demos para que no nos moleste
moleste mientras estamos viendo el partido. Claro. Démoselo para que realmente le saque todo el partido que se le puede sacar a un aparato de este tipo, pero no como sustitutivo de la educación. Totalmente, sí. Habláis de patrones de niños. Un patrón de niño feliz, por ejemplo, que puede ser respetuoso, autónomo, ilusionado o seguro, y lo contrario, el niño que es, habláis de niños redondos o cuadrados. Contarnos un poquito. Él es cuadrado. Sí. ¿Y el redondo? Bueno, un poco es una forma de explicar que, claro, hay diferentes niños que tienen diferentes personalidades. Hay niños que les dices, ven, siéntate, se sientan, te puedes ir a jugar, se van a jugar, a las 10 aquí, a las 10 aquí, y hay otros niños que le dices a las 10 aquí, ¿y por qué? O bien, siéntate, espérate un momento. Entonces, cada niño tiene diferentes personalidades. Entonces nosotros llamamos un poco, definimos redondos y cuadrados. Los redondos son aquellos que te lo ponen todo muy fácil, desde que nacen, pegas en el culo, van rodando toda la vida, crecen, estudian, se casan, encima te traen a la chica que te cae bien y todo perfecto. Y hay otros cuadrados que desde pequeños ya empiezan a llorar del primer día que nacen y ya no dejan de llorar hasta que no te jubilas y otros tienes que llorar. Claro, entonces, pero hemos de educar al hijo que tenemos, no el que nos gustaría tener. Entonces tenemos que tener estrategias para hacer que se siente el redondo. Eso lo hace cualquier padre o cualquier madre, pero cuando tienes un hijo cuadrado tienes que conseguir que se siente sin tener que traerlo por la fuerza, exactamente. Entonces esas son las estrategias que explicamos un poco aquí, ¿no? Cómo hacerlo sin que haya conflicto. Entonces es educar, un poco viene a definir esto, educar a los diferentes tipos de niños, personalidades de niños que hay. Y sobre todo, tanto al redondo o a la redonda como al cuadrado o a la cuadrada, a que se porta bien, a que se porta mal, quererlos, que se sientan queridos. No porque me porto mal, papá y mamá no me quieren, porque eso también ellos juegan mucho con ellos. Entonces, ¿cómo es la forma que yo tengo de llamar la atención de mi papá y de mi mamá? Portándome mal. ¿Por qué? Porque solo me hacen caso cuando me porto mal. Si me porto bien, no me hacen caso. Entonces, también llama la atención. Exacto. Seguimos con Francisco y Pedro y con el libro Aprender a Educar 2, segunda edición, ¿verdad? No, segunda edición no. Segundo tomo. Segundo tomo. Exactamente. Porque de la primera, ¿cuántas ediciones hubo del primer libro? Cuatro normales y una la quinta primera de edición bolsillo. del segundo volumen. Y quinta edición, una quinta de bolsillo. Del primer volumen hubo cuatro ediciones y una de bolsillo. Y ahora estamos con el tomo 2, primera edición. Muy bien. Comprarlo. No ¿Cómo? Totalmente. Sirve un montón. Me gustaría que hablaremos de un tema que habláis también, que es ¿qué padre soy? Que tenéis como una sesión un poco muy coach, sí. Ahí, muy buena, que me gustó. Es muy gráfica porque la gente se ve muy identificado o identificada, tanto padres como madres. Está el tipo autoritario, ese de que lo dice todo y todo tiene que ser como yo lo digo, todo tiene que ser controlado, no deja hablar a sus hijos, no les deja expresarse, ¿verdad? Luego tenemos el padre más... El padre colega, que es el padre de ¿qué tal, colega? Padre guay. ¿Que vamos a salir? Vamos a salir o... Vamos a vernos una cerveza. Sí, o cuando has escondido, te has copiado un examen muy bien, y le han pillado, echa la bronca porque, pero ¿cómo se te ocurre pillar? Estudiando mejor, en vez de decir no se copia. Es que mejorar tu habilidad para copiar, en vez de decirle que eso no es lo adecuado. Luego están los padres y madres sobreprotectores. Abundan. No le pase nada a mi hijo. ¿Estás bien, cariño? ¿Todo bien? Sí, yo te quiero mucho. Yo ya me examino yo por ti en los exámenes que tienes que hacer. Cuando tienen un problema, si te caes, te duele a ti, no te duele a ti, me duele más a mí, cariño. Claro, esos padres fomentan un tipo de hijo muy inseguro, con la autoestima muy baja y muy tirano el día de mañana, porque genera una dependencia absoluta para que sus padres le saquen siempre las castañas del fuego. Entonces, la sobreprotección mal entendida, peligroso para la maduración de los hijos. Hay que proteger, no sobreproteger. Y luego hablamos una cosa también importante, yo creo que es a tener en cuenta, es cuando padre y madre van en dos líneas diferentes. Sí. O sea, cuando el padre dice A y la madre dice B, o al revés. Entonces esto es lo peor que podemos hacer para los hijos. O sea, digamos un poco que hay, de hecho, yo pienso que un conflicto con un hijo o con una hija es la causa que más porcentajes hay de separaciones por causa de esto, de que estamos en la misma línea. Sí, de que no está en la línea. Entonces cuando el hijo es un poco cuadrado y se junta estas cosas, puede llegar a producir esto. Sí, entonces un poco ponerse de acuerdo en las cosas básicas y sobre todo no desautorizarse el uno al otro delante del hijo.
Y hay hasta maltrato, podría haber que desde los hijos hacia los padres en realidad. Claro, si los referentes entre ellos no se tratan con respeto, va a ser complicado que los hijos luego traten a los mayores, tanto a la madre como al padre, con respeto. Y se da mucho más, eso sí que es cierto, ese tipo de violencia de hijos contra las madres, que lo han vivido en casa y piensan que es la manera adecuada de relacionarse con el otro sexo. Y eso trae muchos problemas de violencia de género. Es que los niños ven, los niños hacen. Exactamente, un vídeo que nosotros ponemos a las conferencias, porque no solo tienes que ellos vean lo que dices, sino también que te vean lo que haces. Muchas veces aprenden más de lo que tú haces de lo que les estás diciendo. Totalmente. Y además, cuando tú haces una cosa y dices lo contrario, ellos están como partidos. Exacto. No saben exactamente cómo actuar. Claro. Ahí tenéis una frase que también me gustó, era: tenemos que cuidar de ellos, hablando de los hijos, e ir guiando su camino, pero también debemos permitir que crezcan, que se descubran por sí mismos quiénes son y quiénes les gustaría ser. Fantástico, ¿eh? Es que, claro, aquí lo que es, hablamos un poco de lo de evitar la sobreprotección. O sea, si tú estás encima de tu hijo, porque esto viene cuando hablamos de la sobreprotección, ¿no? Estás siempre pendiente, le solucionas todos los problemas, le haces todo, no quieres que se haga daño, claro, al final ellos no crecen, no saben, no maduran. No maduran. Entonces nosotros lo que intentamos aquí explicar aquí es, oye, no, déjale, que se equivoque. Claro. La mejor forma de educar es ensayo-error. Y si se equivoca, que aprende a resolver, porque no les enseñamos, ellos piensan que la vida es Disney, y cuando crecen maduran, o no maduran, crecen, y no los hemos dejado madurar, Se dan cuenta que es Breaking Bad. Sí, que es Breaking Bad, claro, entonces encima te responsabilizan a ti. Claro. Y cada cosa que les viene que ellos no esperan, porque claro, no hay nadie para protegerles, para ayudarles, para ellos les genera una frustración, pues que nos va a generar pues casos como los que ponemos en el libro: agresividad, depresiones, malos rollos, adicciones al juego, consumo problemático de sustancias. Es que todo eso viene derivado un poco de esto. Es que ahí está, claro, que habláis también de un caso que me sorprende también, hablar de educar con pautas, no con emoción, porque se habla de una madre que es muy emocional. Entonces eso también, de estar siempre en la emoción con los niños, pues hay que hacer cuidado. Sí, porque te lo puedes llevar al plano de lo personal y tus hijos no te hacen nada para hacerte daño a nivel personal. Cuando nosotros vienen a la consulta los casos y ponemos las pautas, claro, yo siempre tengo que decir a los padres, digo, es que vosotros tenéis que sentir, no están haciendo por haceros daño ni tal, tienes que intentar evitar esto. O sea, si tu hijo llega tarde, no es por hacerte daño, no, entonces tú no puedes estar intentando llevártelo a lo personal y enfadarte porque tú eres más decepcionado. No, tu hijo sencillamente estaba con los amigos, se lo estaba pasando muy bien en su mundo y de pronto se ha hecho tarde, entonces ha preferido llegar un momento tarde. Entonces sencillamente has llegado tarde, muy bien, cariño, no pasa nada, mañana no sales, ya está. Pero no le eches la bronca, no tal. ¿Por qué me haces esto a mí con lo que yo te quiero, con lo que nosotros trabajamos para ti? No, tu hijo dice, ¿por qué me estás diciendo esto? Claro, si yo simplemente se me ha ido el santo al cielo. Claro, o me lo estaba pasando tan bien que no me apetecía volver a casa. Pero no tengo nada contra ti, mamá, ni papá. Ahí hay que hablar y lo habláis también, de como un idioma en común, que no sea un idioma que ellos no entiendan, porque no están en esa tesitura, ellos solamente se han olvidado de la hora, punto final de la historia. No hay que darle mayor lectura. El modo off, ¿no? Que hablamos que el padre llega al hijo y tienes que entender, y entonces empieza a dar la charla, el hijo pone clap, modo off, y el padre tienes que entender por qué has llegado tarde, no entiendes cómo haces esto, si tienes que dormir 8 horas porque mañana hay que ir al instituto. Pero no entra y sale. Claro. Entra. ¿Has terminado, papá? Es que he quedado con los colegas para claro. jugar. Has estado una hora hablando. Claro. Porque ha hablado chino. Claro, ha hablado chino, él ya sabe lo que ha hecho mal, entonces no hay que darle la charla ni nada, simplemente la consecuencia. Habíamos pactado esto y ya está. Pues como habíamos pactado esto, te comprometiste, ¿verdad? ¿Aceptas que mañana no sales? Lo acepto. Sin gritos, ni peleas, ni nada de eso. Eso es que habláis mucho de la consecuencia, o sea que he hecho algo que no era dentro, y decís también de escribir lo contrato. Yo lo hice también con mi hija. Escribir, firmar, poner una fecha y luego sacar compromiso, claro. El compromiso. Claro, las consecuencias, un poco cuando hablamos de hablan de los casos de consecuencias, fíjate que las consecuencias no son castigos, porque me dicen, no, la consecuencia es, o sea, nosotros estamos educando en la vida real, no en Disney. Quiere decir, si yo llego tarde al trabajo,
tengo una consecuencia. Si yo no voy a, claro, o si no voy a comprar, no aparece la comida en la nevera. Claro, entonces un poco las consecuencias van siempre en esta línea. O sea, lo que tenemos que hacer es enseñarles lo que hay. Claro. Entonces, no es. Y claro, pero aquí hablamos un poco de las negativas, pero también hablamos de las positivas. Todo lo que haces en la vida tiene consecuencias negativas o positivas. Sin embargo, si tú estudias y tal y que cual, tu consecuencia positiva es que aprueba. O sea, pero es un poco esta línea de educación, ¿no? Que ellos tienen que aprender que si no cumplen, pues me enfado. Pero claro, algo pasa, como me pasa a mí. Si yo no hago algo o no cumplo, pues voy a tener una consecuencia. La que sea, no es que venga mi padre, mi madre, a decirme algo, no, es que es cómo funciona la vida. Sobre todo educarles en la realidad, es decir, en casa, a no ser que tengas una posición económica buena, tú no tienes servicio que te venga a hacer las cosas de casa. En otros hogares sí, no. Pero si el tuyo es de esos, que no tienes servicio, lo tienes que hacer tú como madre o como padre, tus hijos han de ayudarte. ¿Te haces la cama? No. ¿Consecuencia? Como no te la haces y te gusta vivir con todo emburruñado, no hay sábanas ni mantas. Entonces, claro, al final, tú no le estás poniendo un castigo, simplemente le estás enseñando que el día de mañana, cuando él o ella se vaya a vivir sola, si no hay nadie del servicio en casa y ella no es capaz de hacerse la cama, va a tener la cama como tú se la dejas. Hay consecuencias. Claro, consecuencias reales. No es castigo, sino consecuencias. Claro, es educar. El castigo es que te den con un látigo, que te encierren en una mazmorra, etcétera, etcétera. Eso ya no educa, no es pedagógico. O sea, el castigo es una bufetada. ¿Qué es el castigo? Es un castigo, o sea, lamentable. La idea de la consecuencia es, oye, si te pasas con el móvil mañana no lo tienes. O, ¿por qué? Pues porque si te pasas con el móvil se te acaban los datos, claro, y ya no tienes megas, entonces no puedes navegar. Entonces es un poco eso, que aprendan cómo funciona la vida. Entonces habláis de pautas para seguir, ¿no? Que son un poco la comunicación, el amor, la disciplina, las normas y los límites, que lo hemos hablado, el refuerzo positivo, que me gustaría que lo hablaremos un poquito más, y la empatía. Eso, la cultura del esfuerzo, que es una cosa también que es algo como suena chino, ¿no? Para algunos, que parece que todo llega muy fácil. Y esa cultura del esfuerzo, ¿a qué se refiere? Pues parece que es que llega todo fácil. Se refiere a que hoy en día todo lo que tienen lo piden. Vivimos en una sociedad que lo pido, lo tengo ya. Dame el teléfono. Antes. Todo lo parece. Antes que ya. Quiero buscar. Ya lo tengo. ¿Cuánto ha pasado? Nada, 2 segundos. Entonces es un poco, claro, es difícil educar en la cultura del esfuerzo sencillamente por este motivo, ¿no? Porque, o sea, antes era más fácil educar, como he dicho, la sociedad ha cambiado muy bien. Antes era más fácil porque, claro, todo costaba esfuerzo. Tú lo veías en casa, te costaba a ti. Yo me acuerdo de que en verano trabajábamos allí en el campo cuando estudiábamos, y yo me acuerdo cuando me compré mi primer pantalón de marca. Yo quería un pantalón Alton, me acuerdo, no sé si puede decir, no sé si existen, pero es igual, un pantalón Alton, quería aquel pantalón. Y claro, mi madre me compró unos pantalones que valían entonces 1.000 pesetas, 6 euros, me acuerdo. Y me dijo mi madre, ¿quieres el Alton? ¿Cuánto vale? Yo le dije 3.000, ¿no? 18 euros. Me dice, pues las otras 2.000 te las pones tú lo que has ganado. Claro, eso es un poco lo que hoy en día tenemos todo, estas cosas que antes no se hacen, esto inmediato a las nuevas tecnologías, y entonces cuesta más, o los padres tenemos que prestar más atención en educar. Esto no está implícito en la sociedad, no se mama. Entonces nos tenemos que poner las pilas para educar, porque sin esfuerzo no se consiguen las cosas. Claro, la tecnología y el progreso facilita la consecución de las cosas. Entonces nosotros a nuestros hijos no le enseñamos que todo lleva un proceso, porque para poder hacer una llamada a otro sitio con un smartphone, primero hay que tienes que haber trabajado muchas horas para poder pagar un teléfono de esas características. Para que ese teléfono funcione hay mucha gente detrás trabajando, y para que uno pueda hacer una llamada hay que pagar una cuota al mes. Entonces, si eso no se le enseña a nuestro hijo, pensará que la leche de la nevera siempre sale de la nevera, que no sale de las vacas. Claro, eso es un problema que la sociedad y el progreso está generando. Ignorancia por parte de los chicos y las chicas del proceso que conlleva tener todo lo que tienen. Pero fijaros que además eso tiene una consecuencia muy mala a nivel emocional, porque hay unos niños que ahora tienen una frustración, un nivel de frustración tan alto, porque claro, ellos están acostumbrados de preguntar o de pedir y ya, y antes de darle ya. Y ahora cuando tú le das como las pautas normales de espera o de contestación, o decirle todavía no puedo, ya están con la rabia
contenido como si fuera que algo, o sea que incluso emocionalmente es muy peligroso de darlo sin esfuerzo. Exactamente, pero eso se educa desde pequeñito. Totalmente. De eso hablábamos nosotros en el primer volumen de Aprender a Educar, que si yo a mi hijo de 1 año, de 2, de 3, le voy enseñando el no, o le voy enseñando el espérate, cuando llegue a mayor, aunque haya nuevas tecnologías, aunque haya un progreso, aunque haya una facilidad para conseguir cosas, él sabrá y tendrá la capacidad de esperar. Y esa espera, como bien dices, no le va a generar insatisfacción, no le va a generar frustración. Porque será normal. Va a ser normal, Claro, exacto. es que todo, decimos en el volumen, en el libro, todo se educa. Y hemos de educar, claro, eso es lo que hemos de hacer. Antes había cosas que se aprendían implícito y ahora hay que esforzarnos, ¿vale? Lo que hemos dicho, pero todo se educa. Si tú lo educas en que ha de esperar, en que no puede tener todo y tal, cuando sea mayor, que estará en la vida real, que no tenemos todo lo que queremos, que nos dicen no, que no podemos conseguir todo inmediatamente, que tenemos que esperar, cuando no nos frustramos, pues ellos cuando crezcan, si les hemos enseñado de pequeños, no se frustrarán. O sabrán manejarla. Bueno, sí se frustrarán, como todos nos Como frustramos, todo el mundo, pero en la gestionarán. Correcto. Totalmente. Eso. Y eso quizás que es el amor, no es el amor de todo cariño y nada más que cariño. Decís una cosa, el amor es educar a nuestros hijos con autoridad y respeto. Y mira qué definición más cuerda, ¿no? Para hacer de esos niños autónomos y personas o adultos muy autónomos y bien equilibrados, como decís, ¿no? Claro, decimos esto porque hay una cosa que está, que cuando dices autoridad o respeto suena, sobre todo autoridad, suena como que salen sarpullidos a la gente cuando habla de autoridad. Y una cosa, volvemos a lo militar, claro, a la disciplina, ¿no? Entonces, no hablamos de eso. claro, Vamos a ver, que ¿de también dónde está muy bien la viene- autoridad del ¿de dónde viene ejército, la palabra autoridad? De autoritas. De tutor, Sí, el claro, tutor es claro. también lo que hace crecer un árbol. Sí, un Exactamente, arbusto. exactamente. pero sí, pero claro, pero eso lo entendemos nosotros, pero autoridad se entiende a mi padre me va a llevar a, o mi madre a bofetadas y tal. Entonces, no. Entonces lo que queremos decir es que el amor no es pobrecito mi niño, toma, cuida de tal, sino el amor es muy bien, cariño, te quiero mucho, pero no Pero sabes. hoy no toca. Hoy no toca, ya está. Hoy no toca. Y respeto, pues tú le has de respetar a tu hijo y tu hijo te debe respetar a ti. Respetarle su forma de ser, tanto si se porta bien Como como se porta mal. Sí. Incluso decís, si lo tiene que aceptar haciendo una cara así de 3 kilómetros, pues ahí tiene tanto el derecho, pero que acepte lo que tiene que aceptar. Claro, porque los padres no quieren que se enfaden los hijos. O que se Esto es lo, entristecen. claro, eso es lo que no he entendido yo nunca. Oye, que yo me enfado. O sea, tú enfádate. El otro día me pasó una cosa curiosa. Si nos hemos de las anécdotas, nos vamos a comprar a un centro comercial. Y mi hijo quería un juego de bici. Que había del año tal, de estos que se compran tal, que valía poco dinero y no sé qué. Entonces me dice, papá, ¿me lo comprarás en un momento de baja forma que estás tal? Digo, ya veremos. Claro, ya veremos para ellos qué significa. Sí. Vamos y entra. Entra. Entonces le digo, no toca. Pero si me dijiste que sí, dije, ¿yo qué te dije? Me dijiste que ya veremos, pero ahora no sé qué tal. Entonces le dije, no. Digo, hasta tu cumpleaños no se compra nada. Le dije, ¿no? En los regalos. Precisión. Exacto. Y esa actitud. Vale. Y luego íbamos por el pasillo y, claro, iba enfadado. Es que va enfadado, no sé qué tal, iba hablando con Missy, iba hablando con su hermano mayor, que ha enfadado, no sé qué. Si va enfadado, ya se desenfadará. No pasa nada, dejarlo, es que tiene derecho a estar enfadado, pero no se le compró el juego. Luego fuimos a cenar a no sé dónde, y ya era la hora de cenar, y ya se le pasó el enfado. Pero yo no podéis convencerlo, no te enfades, pobrecito, te compro otra cosa a cambio. No, se ha enfadado, pero ha emprendido, tal. No te lo volverá a pedir hasta el cumpleaños. Mentira, me lo he vuelto a pedir. ¿Pero qué te dijo papá? Él prueba. Pero yo me tengo que mantener estoico hasta el día de su cumpleaños. Padres hay que tener memoria también cuando hemos dicho que no, porque ellos son muy listos. O cuando hemos dicho ya veremos. Cuando hemos dicho ya Que veremos, sí. Digo yo, ¿cómo lo comprendo? Ya veremos. Y me dice, Se agarran como un clavo ardiendo. me dijiste que sí. Digo, no, ¿qué te dije? Ya Fíjate, veremos. la frase correcta es, no me dijiste que no. Es como piensa el niño, Sí. no me dijiste que no, dijiste, ya veremos. Pues mi padre me decía una cosa, y yo que te contesté, y yo te tenía que decir exactamente la frase. Cuando no me acordaba decía, pues entonces yo no te dije exactamente lo que estás diciendo. Muy bien. Porque cuando tú dices una cosa que no es exactamente con el vocabulario de tu padre, claro, no puedes decir que sí. Claro. Salvo cuando tú haces colegueo, que dices, sí, tío. Claro. Sí, papá, me dijiste sí, tío. Exacto, eso está muy bien. Esa me la apunto, esa no la sabía Sí, yo. sí, sí, ¿Qué te bueno. dije yo cuando me preguntaste eso? Sí. Aunque no me acuerdo, claro. Sí, Evidentemente sí, lo sí. que tengo que ver es si duda o no duda Exacto. ella. Uno. Y Bueno. dos, ¿de qué vocabulario va a Utiliza, usar? claro. Claro, porque si No no, te lo dije exactamente. tú dirás, Eso eso no lo he lo puedo dicho yo. Claro, no lo puedo decir. Muy bueno. Sí, muy sí, bueno. muy bueno.
Mi padre también me decía, solamente se apoya los niños sobre lo que resisten. Y por eso, cuando tú eres firme, pues yo siempre he tenido esa idea de que o es madera, pero si es algo que se mueve, pues el niño no puede crecer. Referentes firmes. Totalmente. Pero bueno, decís lo mismo, más o menos. El refuerzo positivo. Y el niño foca, me gustaría que hablarais del niño foca, que me encantó. En Francia se dice más bien el que tiene como la zanahoria. El burro, ¿no? La zanahoria. Bueno, pero no se dice burro, se dice, bueno, tener como una zanahoria ahí. Bueno, aquí lo que decimos es, si tú a tu hijo le premias siempre por las cosas obligatorias que ha de hacer, me refiero a cosas obligatorias como portarse bien, tener educación en casa, tratar con respeto a los padres, ordenar las cosas de su habitación, etcétera, etcétera, eso hay que reforzarlo positivamente, como, hija, qué orgulloso estoy de ti. Se les dibuja una sonrisa, exacto, lo has hecho muy bien, me encanta, ¿cómo te sientes? Me siento bien, aunque no me apetecía hacerlo, lo he hecho. El niño, la niña foca, ¿cuál es? Aquella que haz esto y te doy esto. Recoge tu habitación y te daré 5 euros. Ayúdame con la comida tal. Aprueba, estudia y te daré. Claro, al final el niño, cuando no puede haber premio porque ya no te quedan euros, ya no te quedan cosas que regalar, va a reclamar el premio. ¿Qué hacen las focas cuando hacen el espectáculo? Abre la boca. ¿Quiere una sardina? Pues claro, a los niños no los puedes tratar como visual. una sardina. Sí. Digo como sardina, como una foca. Llegan al despacho a lo mejor chicos y cuando dice el padre, claro, es que le pregunto, que me haga esto y me dice que me vas a dar. Digo, ya, pero es que Tú las enseñas. tú las enseñas así, claro. Con aprender a educar 2. Aprender a educar, volumen 2. Casos prácticos. Casos prácticos para evitar el conflicto, el mal comportamiento o incluso el fracaso escolar. Sí, en este caso, cómo abordarlo porque ya ha surgido el conflicto y el fracaso escolar. Totalmente. ¿Cómo hacer niños autónomos? Ajá, pues mira, potenciándoles su autoestima, haciéndoles que se equivoquen y que superen adversidades y entendiendo que el día de mañana la vida les va a poner pruebas importantes y van a tener que vivir en la realidad. Aunque no les guste, pero van a tener que aceptar algunas cosas y eso se aprende desde pequeñito. Totalmente. Decís, la educación es algo muy parecido a la vida. La experiencia nos enseña cuál es la manera adecuada de hacer las cosas. Y ahí en el libro pues habláis de un juego que me gustó mucho, de los carteles, para ayudar a los padres cuando quieren enseñar algunas pautas, y a través del juego la verdad que los niños se entienden muy bien, ¿verdad? Claro, nosotros hablamos de refuerzo positivo, ¿no? Entonces, y de consecuencias. A veces cuando el niño, porque es el caso de un niño que tenía 6 años, cuando un niño es pequeño, pues claro, el refuerzo positivo, las consecuencias a veces los padres les superan, ¿no? En este caso era un niño que se salía con la suya, siempre conseguía salirse con la suya, entonces era porque les había cogido la medida de los padres. Y claro, ¿qué forma teníamos de conseguir? Porque el niño cuando no conseguía lo que quería se enfadaba, pegaba patadas, golpeaba a los padres. Si se encerraba en la habitación, claro, él salía a buscar a que lo buscara, entonces cuando lo metían no querían cogerlo porque lloraba mucho, entonces era una especie de batalla. Pero nosotros lo quisimos enseñar al niño, ¿cómo vamos a conseguir que esto lo haga sin que genere conflicto? Porque fíjate, en todos los casos lo que intentamos es enseñar cómo solucionar los problemas sin que haya conflicto, porque conflicto ya hay. Totalmente. O sea, no consiste en que mi hijo haga esto porque lo digo yo y lo tenga que llevar porque lo haga, no, tiene que hacerlo porque toca y si no va a pasar algo, pero sin que haya conflicto. ¿Qué ocurría con el niño pequeño? Era muy pequeño, entonces nos ocurrió hacer cartelitos con caras, como estos emoticonos, sonrientes, una cara de stop, un corazón y tal. Entonces, claro, era un poco el refuerzo de positivo. Entonces, ¿cómo le enseñamos al niño? Mira, él no entendía cuándo se tenía que parar. Entonces le decíamos, cuando te portes mal y el cartel de stop significa que tienes que irte a tu habitación y esperar a que te vayan a buscar. Claro, el niño se lo aprendió, porque después le enseñaban la cara sonriente, como diciendo muy bien. Luego había otro cartel que era el de la cara enfadado, la cara triste, para enseñar un poco que ella aprendiera cómo estaban los padres, porque sus padres no sabían expresarle si estaban enfadados, estaban emocionados, porque al final era todo una batalla. Y siempre detrás de la cara de triste o de enfado teníamos un corazón, para que el niño viera que yo estoy triste contigo, estoy enfadado, pero te sigo queriendo. O sea, el niño interpreta. Sí. Entonces esto es una cosa que en aquel niño lo hicimos con los carteles y funcionó, incluso con un adolescente de 14 años lo hicimos y se colgaba la madre del cartel y funcionaba.
Pero también ¿Y ellos funciona? luego se colocaban el cartel cuando estaban Sí, desaprobando desaprobando algo que algo de habían la hecho madre. los padres. Sí. Claro. Y es un poco que lo hacemos, por ejemplo, cuando los niños son pequeños y no esto en vez de normas y consecuencias, como el trabajo positivo es fundamental, pues tenemos, por ejemplo, una tabla donde ponemos caritas emoticas. Te come el desayuno, ponemos un stick, una sonriente, una sonriente. Entonces, a ver cuántas caras sonrientes tiene. Y ese es el objetivo. ¿Cuántas caras sonrientes? No se levantan a desayunar porque tengan y la pelea, sino por poner la carita sonriente. Porque para ellos es aceptación. Y con eso, con los chicos de 8, 10, 11 años, 7, que vienen solamente por conseguir esa carita sonriente, hacen las cosas que hay que hacer. Es curioso cómo los padres no saben transmitirle esa cara sonriente normal, ¿no? Porque al final ellos intentan y los padres pierden los estribos y entramos en estas dinámicas que tenemos que romper. Y el juego está muy bien, Francisco, porque en realidad es un medio. O sea, que no es solamente del adulto al niño, pero sino que hay algo de por medio que ayuda, que hace como una transferencia. Está muy bien, eso me gustó mucho. Yo juego también mucho con los clientes adultos, ¿no? Porque esto ayuda muchísimo. Claro, a el niño entender. que llevamos dentro, Totalmente, sí, o la niña ¿verdad? quiere salir, claro. Y, que y sí. tiene que seguir siguiendo muchos Tiene años. que Si no, salir, mal. claro, Sí, si no sí, malo. sí. Muy bien. Bueno, y quería hablar también del refuerzo positivo hablando de los talentos, porque qué mejor para un niño que quiere ser alguien o que piensa que es alguien, pues de sacarle todos los talentos que tiene dentro. Yo pienso como padres y como madres debemos hacer todo lo posible para que nuestro hijo se sienta útil, pero se sienta útil con las habilidades que tiene, incluso también con las debilidades, para convertirlas en fortalezas. ¿Cómo? Pues diciéndole a tu hijo, no siempre lo que está haciendo mal, sino decirle también las cosas que tú crees que hace bien. Eso empodera de tal manera a los niños y a las niñas que al final cuando lleguen a decidir, por ejemplo, qué carrera quieren estudiar, seguramente lo harán con mucha más firmeza y creyendo mucho más en ellos y en ellas que otras personas que simplemente llegan a la edad de tener que decidir que quieren estudiar y deciden al tuntún. ¿Qué pasa? Eso genera mucha frustración, mucho fracaso en los estudios. Entonces desde pequeñito empoderar a tu hijo y a tu hija para que tome esa decisión según lo que realmente él piensa que le gusta, para lo que sirve y para lo que seguramente va a tener que esforzarse mucho, porque también lo decimos, el talento no es suficiente. No, pero una cosa no quita la No es otra. suficiente. El éxito para mí es un 80% de esfuerzo y un 20% de talento. Fíjate. O se dice 20% de talento, 80% de sudor. De sudor, Sí. fíjate, exactamente. Sí, sí. Pues totalmente. Pues muchísimas gracias por vuestra aportación. Os recomiendo Aprender a Educar, segundo. No segunda edición, que es dos. Aprender a educar dos. Casos, Muy fácil. casos prácticos. Casos prácticos para evitar el mal comportamiento y el fracaso escolar. Está lleno de casos prácticos, de claves que os puede ayudar y de saber cómo actuar en algunos casos. Así que ha sido un placer de verdad de conoceros Gracias. y bueno, Igualmente. hasta la próxima, ¿no? Aprender a Educar 3. 3. Sí, sí. Ahí ya haremos algo con las redes sociales y las nuevas tecnologías. Sí, sí, Internet. estamos pensando, ¿eh? Estamos Y pensando para ayudar a los motivos. padres a cómo ayudar a sus hijos a que no se metan en líos en las redes sociales. Pues la verdad, bueno, ahí ya habláis un poquito del tema. Sí, pero hay que profundizar bastante más porque ya están Sí. generando muchísimos problemas. Sí, hay mucha casuística y muchos problemas que los padres desconocen. Vale. Muchísimas gracias. A ti. Gracias.